Nota de la semana, el Congreso y Hacienda vigilarán adeudos, así nos dijo el dictamen del Senado, que al fin pretendía regular los créditos que gestionan las entidades y los municipios. Después el Senado argumentó no tener facultades para cancelar la elección en Guerrero en respuesta a la petición de los padres de los normalistas. Y varias noticias en el arranque de la semana en el plano legislativo cuando se empantanó la reforma del Distrito Federal también en el Senado. Retuvieron maestros de la coordinadora de Guerrero por 5 horas a periodistas en Tlapa, esto fue el sábado pasado, Vianey. Y al día siguiente, los mismos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero entraron al hotel donde pernoctaban los policías federales y se enfrentaron con mucha violencia con ellos. Y en lo económico cayó la bolsa 3.31% y el dólar alcanzó los niveles de 15 pesos con 0.6 centavos. El choque de autodefensas en Michoacán dejó 11 víctimas. Y el plano internacional también nos aportó varias noticias. Un lobo solitario inspirado por la yihad golpea a Australia. A la mitad de la semana el terror talibán se ceba con los niños y mata a 132. Finalmente Estados Unidos y Cuba se reconcilian. Una buena noticia al final de la semana. Oye, ¿quién reprobó? ¿Quién sacó tache? Hay muchos taches, Vianey. Yo no sé cuál es peor que el otro. A ver. Los legisladores que no supieron enmendar sus yerros a tiempo y terminar este 2014 con un sistema nacional anticorrupción, a ellos tache, Vianey, y a los de todos los partidos porque no supieron o no quisieron construir un acuerdo político para erradicar la impunidad que sigue caracterizando los señalamientos de abuso de poder y de privilegios en la clase gobernante mexicana. ¿Quién más tache? También le ponemos tache a las movilizaciones violentas del magisterio radical guerrerense que a nombre de los 43 normalistas desprestigia la protesta social con actos que rayan en el vandalismo. Y hay tache también a juzgar por nuestros columnistas y analistas esta semana. Vianey, un tache obligado para el titular de Hacienda, Luis Videgaray, por la falta de una explicación contundente sobre la forma en que adquirió la casa de Malinalco mediante un financiamiento que le facilitó el empresario del Grupo IVA. Obviamente hay tache así generalizado, todavía sin nombres y apellidos, pero al Poder Judicial y sus derivaciones, que a la vuelta de una década ha concluido que en el caso del hermano incómodo de Raúl Salinas, nunca hubo enriquecimiento ilícito, que su patrimonio y su riqueza son totalmente explicables. Sí, tiene microfiltro. ¿Qué más explicable que eso? ¿No? Son suerte. Millonarios, suertes. Pero también al sistema de vigilancia y monitoreo establecido en Michoacán después de la regulación de las autodefensas, porque algo o alguien falló de cara a los enfrentamientos que continuaron esta semana con un saldo fatal de 11 muertos del grupo Hipólito, incluido el hijo de Hipólito Mora. Y es que al parecer el proceso de pacificación en la entidad se encuentra interrumpido y muchos se consideran burlados ante el hecho de que la tuta sigue libre y haciendo de las suyas, y pues tache también, aunque el comisionado federal Alfredo Castillo quiera convencernos de que solo se trata de una rencilla personal entre el grupo de Hipólito y el del Americano. Pero también hay aplicados, una así abejita. Por supuesto, ¿no? Y aquí somos muy plurales, Vianey, y reconocemos cuando alguien, pues, hizo la tarea. Las autoridades federales y estatales que en menos de 36 horas consiguieron liberar al diputado de Morelos, David Martínez, de las manos de sus secuestradores, deteniendo a 10 de estos. ¡Qué aplicados los funcionarios! Igualito que cuando los plagiados son ciudadanos de a pie. ¿Quién fuera diputado? Es que es político. Sí, claro. Sí. Y también abejita para Ricardo Anaya, presidente del PAN, por dar los primeros pasos en la postergada operación cicatriz entre los panistas maderistas y los calderonistas. Y es que al convencer a los aspirantes a postularse como candidatos a la gubernatura, el senador Salvador Vega y Marcos Cortés, el queretano le ha abierto la vía libre a la senadora Luisa María Calderón para volver a contender en su tierra por la silla que tanto han vilipendiado Vianey, Fausto Vallejo y Jesús Rey. Muy bien, ¿y a quién se le prendió el foco? ¿Quién tuvo la idea así de ¡guau! Esas ideas me voy a separar de todo. Así es, Pinky, cerebro. Tenemos una idea. Tenemos, sí, vamos a... Así no estamos diciendo que qué buenas ideas, nada más que, bueno, llaman la atención.
Al senador perredista Zoe Robledo, que ante el presidente Peña resumió conciso la propuesta que podría devolverle la credibilidad a la clase política y gobernante, que todos sus integrantes se sometan a la rendición de cuentas mediante la presentación de la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la definición de los potenciales conflictos de interés, un concepto que ha ganado terreno en los últimos días a raíz de los escándalos de las Casa Isla. Esta sí fue una idea, esta sí le prendió el foco. Sí le giró la piedra, muy fuerte. También se le prendió el foco y muy mal al grupo terrorista Guardianes de la Paz, responsable del ciberataque a Sony, y que con un mero comunicado Vianney logró cancelar el estreno del 25 de diciembre en Estados Unidos de Interview, la película, y es que en su desplegado advirtió que sembrará el terror en los cines que ofrezcan el filme y comparó su plan con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero también se le prendió el foco a sus asesores o quizás al propio Vladimir Putin, el presidente ruso, a quien justo en la peor semana para su gobierno, con la moneda rusa, el rublo por los suelos, por la caída de los precios del petróleo, se le ocurrió desprenderse un ratito de su caparazón, de su dureza y asumir que está enamorado. No. La confesión de este rudo mandatario, quien se divorció el año pasado después de 30 años de vida conyugal, acrecentó el rumor de su romance con la excampeona olímpica, así que ya lo saben los gobernantes en problemas, ahí hay una distractora y acaramelada cortina de humo. Y no nos mandes ideas, por favor. Al rato todo México va a estar enamorado. Oye, ¿quién tiene personaje de la semana? Muchos personajes de la semana para fortuna, porque pues siempre buscamos que se singularice la vida en personas destacadas, y fue el caso del escritor chiapaneco Heraclio Cepeda, que obtuvo la medalla Belisario Domínguez 2014 y en el Senado lanzó el llamado de que la violencia no se puede combatir con violencia. Pero por supuesto que también es gran personaje de la semana Raúl Castro, el presidente de Cuba, por concretar sus afanes de reformar la vida de la isla y construir un pacto político con Estados Unidos bajo la expectativa de ponerle punto final al bloqueo y a una confrontación de 53 años. Barack Obama es personaje de la semana por demostrar al mundo que la política siempre es posible aun cuando se pierde la mayoría en el Congreso, y por desafiar desde el poder presidencial la idea de que ya hay muy poco que hacer cuando se convierten los presidentes en un pato cojo, como se les llama en Estados Unidos a los mandatarios que no controlan el poder legislativo. Igualmente está en el personaje Vianney el Papa Francisco, el Papa mediador, por tomar un papel activo en la construcción de salidas políticas que mejoren la vida de los pueblos y convertirse en el cabildero que La Habana y la Casa Blanca necesitaban para ponerle fin a la Guerra Fría en América. ¿Y cuál es el ña de la semana? Ay, este ña es muy suramericano, Vianney. ¿Qué significa? ¿Y eso qué? Las declaraciones de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que critica la fallida estrategia contra las drogas en México y en Colombia. Opinión muy respetada, si no fuera Vianney que en su país no existe estrategia. Ni buena ni mala. Ni buena ni mala, ni fallida ni exitosa contra el problema de la producción y el trasiego de cocaína. ¿Y quién se gana el consentido de la semana, gatito ternurita? Varios compitiendo, mi querida Vianney. Por supuesto está el delegado de Iztapalapa, que a la vanguardia en el invento de explicaciones, gatito ternurita para él, perredista Jesús Valencia, quien en la madrugada de este miércoles volcó de comunicación por varias causas riesgosas. Iba cansado, tenía gripa, estaba súper medicado, escribía un mensaje en su teléfono e iba de camino a visitar a su esposa en el Pedregal, donde vive ella, porque él, por supuesto, como buen jefe de la demarcación de Iztapalapa, pues habita ese territorio. Muy bien. Y también gatito ternura para el jefe de gobierno capitalino Miguel Mancera, quien al ser cuestionado sobre las diversificadas y contradictorias explicaciones del delegado Valencia, se limitó a responder que lo que a él le ocurrió es un asunto estrictamente personal. Gatito ternurita, y los chilangos quieren que cuando sufran un percance similar, la explicación de tengo gripa sea suficiente para quedar libre de problemas con el Ministerio Público. O que es un asunto personal entre la policía y yo, entre el que chocamos. Entonces no me lleves a la barandilla, por favor. Ha destrozado todo, ¿qué más? Gatito ternurita, el argentino Antonio Mohamed, que esta semana se despidió como técnico del América, un día después de que este club se convirtiera en el máximo ganador en la historia del fútbol mexicano, con 12 títulos. A él un gatito ternura futbolero, Vianney, por el desplante muy al estilo de su paisana Libertad Lamarque, cuando dijo: les dejo la copa,
y me llevo mi dignidad.